capítulo 3. Quisiera que por lo menos repetir un par de versos. Leímos del 1 al 11, pero quiero leer solamente del 8 al 11 para refrescarnos un poquito la memoria. Dice así la palabra del Señor. Y volvió Jehová a llamar a Samuel por tercera vez. Y se levantó y fue a Elí y dijo: heme aquí, puesto que me has llamado. Elí ya estaba enfogonado. Elí entendió entonces que Jehová estaba llamando al joven. Yo imagino que Elí la primera vez no le dijo nada, pero la segunda vez dijo: pero ¿qué le pasa a este muchacho? Me deja dormir. Acuéstate, le dijo. Y si te llama, dirás: habla Jehová, que tu siervo ¿qué? Oye, 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 oye. Y Samuel fue y se acostó en su lugar. Entonces Jehová vino y se presentó y como las otras veces llamó a Samuel: Samuel, Samuel. Y Samuel dijo: habla, que tu siervo ¿qué? Oye. En esta mañana yo quiero hablarle un poquito acerca de cómo discernir la voz de Dios o cómo escuchar el susurro de Dios. Porque Dios constantemente está hablando a nuestras vidas. Y es importante que nosotros sepamos cómo tenemos por lo menos nuestro oído afinado para escuchar a Dios. Porque Dios, bien rara la vez que Dios grite. Casi siempre es un susurro que viene, que invade a uno, como que explota adentro. No sé, ¿verdad? Hay gente aquí que sabe de qué yo estoy hablando, porque han tenido esa experiencia. Y yo quiero decir a la sortada aquí en esta mañana que la mejor manera para que Dios te hable a ti es que abra la Biblia. Aquí Dios está hablando todo el tiempo. Pero hay veces que Dios, por alguna situación que te esté pasando, toma una decisión, Dios te puede hablar. Pero es necesario que tú tengas tu oído afinado. Leer la Biblia, no haga como hizo aquel hombre, que dijo: ay Dios, háblame, háblame, háblame. Yo necesito que tú me hables. Cogió, abrió la Biblia y dijo: Judas se ahorcó. Ay. Eso no es. Entonces volvió, le abrió y dijo: haz tú lo mismo. Hay que leer, ese es un chiste viejo, ¿sabes? Hay que aprender a discernir la voz de Dios, los susurros de Dios. Fíjese que en Juan capítulo 10 hay unos versos, pero específicamente dice que las ovejas, capítulo 10, las ovejas oyen mi voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Sus ovejas qué? Oyen su voz. La Biblia separa: si tú no eres oveja, eres cabra. No, claro. El rebaño del Señor son ovejas. El rebaño que el enemigo tiene control sobre ellas son cabras. Pero las cabras no oyen la voz del Señor. Las ovejas oyen la voz del Señor y lo siguen. Eso es bien importante, porque eso es una de las maneras que Dios separa al creyente del no creyente. Es que es sumiso a la voz de Dios. Es que está dispuesto a seguir a Jesucristo. Dice que oyen la voz.
Y Dios desea comunicarse constantemente con sus ovejas. Por eso es que insistentemente Dios nos dice que abramos la palabra y oremos y busquemos su rostro. Y es la manera que nuestro oído comienza a afinarse. Dice aquí en ese texto que leímos, que en 1 Samuel, Dios le habla a la gente joven y a los niños. Por eso es tan importante la iglesia del niño. Que ellos vayan aprendiendo la palabra del Señor y aprendan a amar a Dios y a desear las cosas de Dios. Y le damos gracias, Señor, por ese ministerio que tenemos aquí. ¿Cuántos que están aquí tienen niños allá atrás? Pónganse de pie. Todos los que tienen niños allá atrás, pónganse de pie un momentito. Pónganse de pie. Todos los que tienen niños allá atrás. Mira. Qué bendito. Tú tienes una nieta allá atrás. Okay. Muy bien, se pueden sentar. Ustedes están contentos de que haya la iglesia del niño, ¿verdad? Así que es importante que ellos también oigan la voz del Señor. Pero hay veces que tenemos los oídos tapados con tantas cosas, con tanto estrés, con tantas situaciones de la vida que no podemos escuchar la voz de Dios. Tan congestionados, ahogados, tapados. Y no oímos al Señor cuando habla a nuestras vidas. Yo llevo 50... Ay, le iba a decir porque después sacan mi edad. ¿Cuántos son? 52 años sirviéndole al Señor, desde que conocí al Señor. Y nunca he escuchado a Dios gritar. Pero hay veces que cuando Dios le habla a uno es como si le hubiera gritado, sin tú oír algo audible, sin tú oírlo audible, que es inconfundible la voz de Dios, cuando tenemos nuestros oídos afinados para escucharlo. Por eso es tan importante, si estás distraído con ocupaciones, con estrés, con cosas que te impiden escuchar la voz de Dios, tienes que entonces comenzar a soltar algunas cosas. Eso fue el caso de los apóstoles en el capítulo 10, que en la iglesia las viudas de los griegos comenzaron a quejarse que no eran bien atendidas y que eran discriminadas por las viudas de los judíos. Y los apóstoles dijeron, espérate. Nosotros no podemos envolvernos en tantas cosas, sino que nos conviene dedicarnos a la oración y al estudio de la palabra. Por eso es que es tan importante que en las iglesias haya gente dispuesta a trabajar y que lleve a cabo sus funciones. Porque si no, aquí antes los pastores hasta la iglesia guiaban las guaguas. Es importante que nosotros tengamos tiempo para estar con el Señor y que vayamos cultivando esa capacidad de discernir. Entonces Dios desea hablarnos, pero si perdiste esa sensibilidad para escuchar al Señor, es importante que la busques. Como yo dije ahorita, Dios no grita, Dios casi siempre es un susurro. Dice ese verso 8 que en 3 ocasiones Dios llama a Samuel. Las 3 veces él va allá. Pero ya la 4ª vez, ya él sabía que tenía que escuchar. Yo no sé cuántas veces Dios te ha hablado a ti. Cuántas veces quizás Dios te ha llamado para que tú consagres tu vida a Él. Quizás tú estás asistiendo a la iglesia y vienes y escuchas los mensajes y eres motivado, pero de momento te vas y se te olvida. ¿Y sabe qué? Ahorita yo escuchaba, creo que era Ivonne diciendo, y yo entendía que nosotros no encontramos a Dios. Nadie encuentra a Dios.
Dios nos encuentra a nosotros. Ella decía, Ivonne, que Dios comenzó a preparar el camino para ese encuentro. Movía una ficha aquí, movía una ficha allá, una situación aquí, otra situación. Permitía unas cosas y omitía quizás, impedía otras. Hasta que llegara el momento que tú te rindieras al Señor. Yo le he contado a ustedes, están cansados, si quieren tápense los oídos, I don't care. Yo no sé por qué Dios hizo lo que hizo esa madrugada a las 3 de la mañana, luego yo salí de aquella discoteca. Allí iba Graciela, a Juncamunca, allí. No. Cuchi, no. ¿Quién fue la Juncamunca? Yo estoy tan viejo. Yo llegué a mi casa. Yo era un santero, un pecador malo, lejos de Dios. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Ivonne ahorita. Esa madrugada a las 3 de la mañana yo oí la voz de Dios. Cuando yo desesperadamente le dije, si tú existes y si tú haces las cosas que dicen que tú haces y si esto no te agrada, apuntando a aquel altar que yo tenía de santería, yo quiero que tú me lo digas a mí, porque yo estoy cansado de esta vida. Por eso yo digo que es un susurro que parece un grito. Agaja esa Biblia. Yo oí que me dijeron. Yo nunca cogí aquella Biblia, era en inglés, yo no la entendía. La agajé con coraje y la abrí así, por poco la embarato. Y me sale en Deuteronomio capítulo entre el 12 y el 13. Decía advertencia en contra de la idolatría. Pero yo se lo he dicho, que no solamente fue eso. Me cayó aquel corrientazo por la cabeza que me tiró al piso. No podía hablar, no podía moverme, parecía un saco de papa tirado allí. Y solo en mi mente pensé, ¿qué poder es este? Yo tengo que averiguar qué poder es este, porque yo nunca había sentido este poder. Y aquello me soltó. Y yo no merecía que Dios hiciera eso conmigo. ¿Por qué lo hizo? ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios me ama a todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo. Por eso es que nosotros tenemos que amar. Si no amamos a los perdidos, estamos mal. Hoy nos reunimos en un grupo para preparar una actividad hermosa evangelística para esta casa. Toda persona que tenga un amigo, un vecino, un esposo, un nieto que no conoce al Señor, vamos a tener una actividad para ellos, con un almuerzo y una fiesta. Porque nosotros tenemos que amar a los perdidos si Dios los ama. Y Dios constantemente está haciendo algo para alcanzar a los perdidos, y tú y yo tenemos que estar haciendo algo para alcanzar a los perdidos. A lo contrario, no tenemos la misma pasión que tiene Dios. Tenemos que estar apasionados por eso. Así que el viejo sacerdote le dije, vete, dile que habla, que tu siervo escucha. ¿Y sabes qué? Samuel se convirtió en un profeta poderoso, en un hombre de Dios poderoso. Yo creo que es el mayor de los profetas. Dice que de él que ni una palabra de la que él dijo cayó en tierra. Dice capítulo 3, verso 19, primera de Samuel. No sé si tú la tienes, Samuel, ¿no? Ahí está. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Fue tan certero en lo que daba, que Dios escuchaba a Dios tan claramente, que todo lo que decía él se cumplía. Tenía un ministerio tan poderoso que cuando Dios quiso pedir un rey para el pueblo de Israel, lo llamó a él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
¿No dicen amén? O sea, para los que se duerman. Y él llega a casa de Isaí. Sí. Isaí tenía 8 hijos. No lo sabía, ¿verdad? Y cuando Samuel va a ungir uno de sus hijos, Isaí lo que trae son 7 nada más. Y dejaste uno allá en el campo. No hablaste de él. Y entonces Samuel, como estaba en ese oído afinado, dijo, el primero tiene que ser porque es el mayor, etcétera, y cogió para ungirlo y escuchó la voz de Dios que dijo, no, ese no es. Ah, pues el otro. Y fue para el otro. No, ese no es. Los 7, Dios le habló. Y él le pregunta, ¿no hay otro? Sí, yo tengo un muchacho por ahí cuidando las ovejas. Mándelo a buscar. Nadie come aquí hasta que no llegue. Cuando llegó él allí, inmediatamente él escuchó la voz de Dios que dijo, ese va a ser el rey de Israel. Qué importante es que nosotros escuchemos la voz de Dios, porque podemos cometer errores. ¿Sabe qué? Muchas veces podemos escuchar la voz del enemigo. Si no tenemos nuestro oído afinado para escuchar a Dios, ¿a qué está afinado? ¿No fue eso lo que le pasó a Adán y a Eva? Por escuchar la voz que no era, en vez de escuchar la voz de Dios. Mire todos los problemas que tenemos. Deja que lo cojamos allá. Es tan importante eso. Ese le dijo. Ahí apareció el susurro de Dios en el oído de él. Él será el rey de Israel. Y de su semilla, de sus lomos, saldrá el Mesías. Mire lo importante que es escuchar la voz de Dios. De él saldrá el Mesías. ¡Wow! Diantre, como diría alguien que yo conozco. Así que si él no hubiera escuchado ese susurro, hay veces que el susurro de Dios envuelve a toda tu familia, a todos tus hijos, a quizás cuántas generaciones. Cuando nosotros escuchamos a Dios y lo obedecemos, no solamente nos bendice a nosotros, tiene que ver con mucha gente que quizás viene detrás de ti. Los hijos de los hijos, los hijos de los hijos de los hijos. Hasta 1000 generaciones, dice la palabra del Señor. Santo. Aleluya. Y aquí hay gente de Dios que Dios ha usado para hablarme a mí. Porque Dios habla y usa los instrumentos de Él. ¿Cuántas veces Dios no te ha hablado de un mensaje aquí? Y al poco tiempo sigues en las mismas. No ha habido cambio. No ha habido cambio. Esa gente que me habló, no fue que vino una mano y escribió en la pared. O que pareció un ángel y me tocó. No, fue de una manera sencilla. El susurro del Señor al oído de uno. Estando en su presencia. Y hay momentos en la vida de nosotros que son momentos de transición, de decisión, donde tenemos que encontrar una respuesta de Dios. La semana pasada yo le dije a ustedes que, no sé si fue miércoles o domingo, pero que yo estaba orando al Señor porque había dicho que iba a ir para Haití con las hermanas que van para allá. Y
porque yo dije, pero es que Dios no me ha hablado a mí de ir para allá. Y si Dios quiere que yo esté aquí porque hay una situación que yo tengo que manejar, algo, ¿verdad? Pues yo, cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, voy a orar al Señor, porque hay momentos que uno tiene que escuchar la voz del Señor, punto, y se acabó. Y Dios habla a través de su palabra. Pero hay veces que Dios te habla. Y Dios me dijo que sí, a mí. Yo entendí que Dios me habló. Tenemos que buscar esa. Y posiblemente tú tengas unas decisiones que tomar. Tú necesitas escuchar la voz de Dios. Porque tan fácilmente cometemos errores. Tú que eres padre de familia, como dije ahorita, hombres de negocio tienen también que escuchar. Líderes de ministerio de esta casa necesitan escuchar la voz de Dios para saber qué es lo que Dios quiere en tu ministerio. Entonces tenemos que orar a Dios, pedirle, Señor, hablar con Dios. Dame oídos como el de Samuel. Él sabe cómo hablarte y cómo irrumpir en tus planes. Hay veces que tenemos planes que no son de Dios y necesitamos que Dios irrumpa. Y puede ser que la gente alrededor tuyo no oiga nada. Puede ser que en esta mañana aquí haya gente aquí que no oye nada o no le está llegando. Y posiblemente tú estás recibiendo la palabra del Señor en esta mañana. Porque posiblemente tú dices, bueno, es que Dios está tan lejos. No, Dios no está lejos. Tú sabes dónde está Dios. Si tú aceptaste a Cristo, Él está dentro de ti. ¿Cómo no puede hablarnos Dios? Porque cuando tú entregas tu vida a Cristo, Él viene a morar. Ahí está Dios en nosotros. La diferencia, una de las grandes diferencias del cristianismo a las demás religiones, además de que sus profetas están muertos, y ellos lo adoraban de una manera diferente. El único en la religión cristiana es que Cristo está dentro de nosotros. El que nosotros adoramos está dentro de nosotros. Y Él puede hablarte, puede dirigir tus pasos. Pero hay veces que estamos tan enfocados en tantas cosas y envueltos en tantas situaciones. Aún los pastores, eso fue lo que pasó, como le dije ahorita en Hechos capítulo 10, que había aquella situación y había que manejarlo. Y ellos dijeron, espérate, nosotros no podemos envolvernos en todas estas cosas porque entonces no vamos a poder tener tiempo para escuchar al Señor. A su nombre. Así que Dios sigue hablando. No hay ni una persona aquí a la cual Dios no le quiera hablar, a todos. Y cuando yo le digo que Dios puede cambiar tus planes, porque a lo mejor tú dices, tú vas por aquí y te dice, no, por ahí no es por acá. Es como cuando yo salí de la universidad. Yo estoy en un tapón frente a la Interamericana, porque yo estudié ahí cuando estaba el edificio viejo allá en la Ponce León. Y yo estoy allí y yo estoy pensando, bueno, ya terminé aquí, ¿ahora qué voy a hacer? Y me venían pensamientos en mi mente, distintas cosas. Había hecho un bachillerato en trabajo social. Y no pagaban casi nada para ese tiempo. Y ya yo estaba casado, teníamos a Zuleika. Y mi hermano, yo escuché la voz de Dios tan claro que me dijo, tú jamás serás feliz. La única manera que tú vas a ser feliz es pastoreando, siendo pastor. Y casi todo el tiempo que yo vengo la mayor parte del tiempo convertido, he estado como pastor. Yo estaba muy activo en la universidad, con la Asociación Cristiana Universitaria, etcétera, y buscando del Señor. Y cuando uno está buscando de Dios y está en esa, tiene el oído afinado para escuchar al Señor.
pero también requiere valentía, fe, riesgo, confianza en Dios, cuando Dios te habla. Cuando Dios llamó a Eliseo, primero le habló a Elías. Elías escuchó que ungiera a Eliseo. Y Elías va caminando por el campo. Ellos tenían una túnica, ¿verdad? Y él sabía quién era la persona. Y había escuchado el susurro de Dios. Y coge la túnica y le hace así a Eliseo. Y Eliseo, cuando vio eso, dijo, espérate, por ahí es. El llamado de Dios. Dios sabe cómo era. Él era un hombre trabajador de campo, agricultor. Tenía, dice que 12 yuntas de bueyes arando allí. Y en la última era la de él. Su familia era una familia, no era pobre, era pudiente, con 12 yuntas de bueyes. ¿Sabes lo que valía un buey para ese tiempo? Y entonces él va corriendo y le dice, permíteme despedirme de mis familiares y te sigo. Fue. ¿Sabes lo que hizo él? Cogió y rompió el yugo. Mató los bueyes. Hizo un sacrificio a Dios. Y después se fue a seguir a Elías. Su llamado. El llamado de Dios. ¿Cuántos están aquí sentaditos encima de su llamado? Sin moverse. Ese hombre dijo, no, mi vieja vida, esto era lo que yo pensaba hacer. De esta manera yo pensaba vivir, pero ahora Dios me llamó para esto otro. Y cogió y rompió aquello, lo quemó, hizo un sacrificio. Dejó su vida pasada para seguir al Señor. Qué maravilloso. Y ese es el mismo llamado que tú tienes, el mismo llamado que yo tengo. Y como dije ahorita, requiere valentía, porque eso no es tan fácil. No es tan fácil. Ahí en Primera de Reyes 19:19 está la cita bíblica de las 12 yuntas, etcétera. A la misma vez que se le arrojó la capa, él escuchó. Rompió el arado y mató los toros, hizo sacrificio. Pero ese mismo manto que él sintió fue el mismo manto que le cayó encima cuando Elías subió en un carro de fuego, que es uno de los hombres que no vio muerte aquí. Fue trasladado allá. ¿Sabe que ese es tipo de la iglesia? ¿Cuántos están esperando que Cristo venga? Óigame, no sé si usted, pero por las noches hay que orarse. Yo, si tuviera esta noche, por favor, perdóname, yo, ¿sabes? Arrepiéntase de todos sus pecados. No me deje aquí. ¿Cuántos se quieren quedar aquí? Levante la mano. No. Él viene por su iglesia. Es tipo del rapto. Elías fue llevado para no ver muerte aquí. Y así mismo va a pasar con el rapto de la iglesia. Cuando tú estás claro de que Dios te habló, tú rompes el arado y el yugo y le sigues. No pones condiciones. Esto me llamó el Señor, por ahí voy. Y yo estoy claro, hay cosas por las cuales no hay que orar, hay que obedecer, punto. Pero hay veces que hay cosas que simplemente ya tú sabes que Dios te dijo, es por aquí
y por ahí nos tenemos que meter. Gloria a su nombre. Pero hay que orar. Hay que orar para que desarrollemos ese oído espiritual. Hay que leer la Biblia para que vayamos desarrollándolo. Piensa en Abraham. Abraham, Dios lo llamó a él. Le dijo, sacrifica a tu hijo. ¿Le habló Dios o no le habló Dios? Le dijo, sacrifica a tu hijo. Él estuvo raro, porque ese tipo de sacrificio, sacrificaban a sus hijos, lo hacían las otras naciones que no tenían a Dios, que eran idólatras, y sacrificaban a sus hijos. ¿Sabe cómo lo hacían? Ellos tenían una estatua de bronce que tenían en su barriga por allá, como un horno. Echaban candela, fuego, y esos brazos se ponían rojo, en rojo vivo, y ahí le soltaban los hijos. ¿Qué es eso? Qué diabólico, ¿verdad? Pues así sucede cuando la gente vive lejos de Dios. Cosas que escucharía, qué terrible. Al extremo que puede llegar el ser humano, esta muerte de esa muchacha que mataron, del púgil Keishla. Cuántas cosas terribles hicieron, al extremo que puede llegar un ser humano. Ese hombre que violó a esa niña de 2 años, su propio padre. Estamos viviendo en un mundo de tinieblas, donde nosotros tenemos que estar llenos del fuego de Dios, porque a lo contrario nosotros no vamos a poder alcanzar a los perdidos. No es suficiente con venir y sentarnos aquí y escuchar el sermón e irnos por ahí seguir igual. No. Saque un sitio en su hogar y métase a buscar a Dios, orar. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Háblame. Hace un tiempo atrás yo le dije a esta hermanita que esté por ahí, Pochi, Danila, Dios tiene algo contigo y te va a usar. Yo escuché que Dios me lo dijo. Ya tiene una invitación a ir a ministrar a Haití, allá. Así es Dios. Así es Dios. No podemos quedarnos tranquilos viendo este mundo que está cayendo en canto. Mateo 4:4 dice que no solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Toda palabra que procede de la boca de Dios. Yo no creo que nosotros debemos estar por ahí buscando que alguien nos hable. Cuidado con eso. Si usted está buscando que gente le hable, eso suena más como espiritismo. Si Dios quiere hablarte, te va a traer un hombre o una mujer, o vas a escuchar un mensaje, o vas a escuchar un cántico, o vas a estar orando y Dios va a hablarte. Pero no vaya a ningún lado detrás de los profetas. Eso no es de Dios. Que si Dios quiere traerte el profeta, te lo pone en la puerta de tu casa. Dios me envió para decirte esto. Y sabe que eso me pasó a mí. Yo se lo he dicho, hay algo que ustedes están hartos de escuchar lo mismo. Yo me había apartado, ¿se recuerdan? Ya yo había pastoreado, monté un negocio y el negocio me fue consumiendo hasta que yo me aparté y perdí todo. La casa, perdí todo. Mi esposo y yo estábamos medio separados, pero ya después volvimos de nuevo y ya teníamos un sitio, no tenía ni dónde tener mi familia. Tuve que pedirle a un cliente mío, mira, chicos, yo necesito dónde meter mi familia, tengo que salir allí. No podía pagar la renta.
las he pasado un poco difícil, pero parece que Dios tuvo para que yo, soy cabezón, eso es. Y quizás aquí hay 2 o 3 cabezones más, como yo. Estoy sentado a la orilla de la cama y le digo, y ahora Dios, ¿qué más yo voy a perder? Y oí la voz de Dios otra vez. Lo próximo que tú vas a perder son tus hijos. Ustedes saben la batalla que he tenido. Porque Él le hizo daño en ese tiempo. Metió sus pezuñas. Yo me levanté y empecé a gritar en la esquina de la pared. Dios mío, perdóname, ayúdame a regresar, ayúdame, ayúdame. A las 2 semanas llega aquel pastor tocando mi puerta. Nadie sabía dónde yo vivía. No quería que nadie supiera tampoco. Abro la puerta. Pastor de la República Dominicana, el que yo quiero ir a ver en estos días, cuando vayamos allá. El Señor me envió. Buscó a alguien que me buscara con el seguro social, no sé. La persona de la iglesia donde yo pastoreaba, que yo había dejado la iglesia para irme a montar el negocio. Si usted todavía no cree que Dios habla, no sé qué más decirle a usted. Pero Dios sigue hablando. Estoy seguro que te está hablando a ti. Que te acerque. Que estás ahí, pero no es donde Dios quiere que tú estés. No es como Dios quiere que tú estés. Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y él llega hasta la montaña allá. Pone a su hijo en el altar. Levanta el cuchillo para matarlo. Y escuchó la voz de Dios que le dijo, no lo hagas. No lo hagas. Solo quería ver si tú estabas dispuesto. Eso es lo que hacían los paganos. A obedecerme. Yo no entiendo del todo esa situación. Se lo digo sinceramente. Cuando yo llegue allá yo voy a preguntar. Pues yo tengo algo ahí en ese asunto. Pues algunas veces yo digo, pero es que Dios sabe lo que uno da. Es uno mismo que necesita saber cómo nosotros tenemos que proceder con Dios. Dispuesto a hacer lo que Dios nos mande a hacer, aunque no entendamos. Y aún en aquella situación tan difícil, porque yo me imagino Abraham, el hijo de él, de la promesa. Aquello debió haber sido una presión terrible, pero ese hombre estuvo dispuesto, aún en medio de aquella situación, pudo escuchar a Dios. Pudo escuchar a Dios. Qué maravilloso. Y luego dice en Génesis capítulo 22, versos 16 y 17, que Dios juró. Sí, la Biblia dice que Dios juró. Que juró bendecirlo. Ese era el hijo de la promesa, de ahí. Serán benditas que todas las naciones. Por eso tú y yo estamos aquí. Porque un hombre que obedeció. Aleluya. Te estoy contando algunas historias porque hay gente que si no es a través de anécdotas, historias, no, como que no. Pero a mí me gustan. No sé, todavía no estaba hecho el templo que tiene la catedral. Era una iglesia, una casa en Country Club en una esquina. Estaba el pastor Terranova y yo solo, no sé por qué estábamos 2 solos allí, no secretaria ni nadie. Y Terranova se tiró al piso a orar y a llorar.
Y yo lo veo tirado allí, yo digo, bueno, ¿me tiro yo también o qué hago? Entonces, él me dice, querido, pon tu pie aquí, querido, pon tu pie aquí. ¿Pero qué le pasa a este hombre que le ponga el pie? Yo como, ¿verdad? Oveja obediente. Y me le paré encima del cuello, le puse el pie en el cuello. Eso fue lo que él me pidió. Entonces más duro lloró él. Y de momento me dice, cuando se levantó me dijo, querido, Dios nos llevaba, me llevaba a mí también y a él. Una mano bien grande nos llevaba a Haití. Nos llevaba a Haití. Nadie estaba pensando en eso. Entonces, ahí es donde él envía a alguien allá de Dajabón, el pastor Matthew, para establecerse en Dajabón, pero él el propósito era cruzar. ¿Cuántas iglesias que había? Mire, mi hermano, había, cuando la primera vez que yo fui, era una enramada, quizás más pequeño que esto aquí. De aquí hasta por allí, no llega allá. Las paredes eran de malla, palos así y paja. Y los bancos eran horribles. Eran troncos picados así por la mitad y yo no sé cómo. Horrible, cómodo. Esos están acoginados, ¿verdad? Está cómodo. Por aquellos no. Mi hermano, y ahora hay, ¿cuántas iglesias? ¿Cuántas? 30 y algo iglesias, qué sé yo, ya allí. Con una asistencia, algunas de ellas con mucha gente. Porque Dios, cuando Dios habla y nosotros obedecemos, vemos la mano del Señor. Y yo estoy seguro que Dios le está hablando a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana y a aquellos que están escuchando y van a escuchar más adelante. Y hablando de escuchar a Dios, Pedro está con los discípulos en la barca. Estoy terminando ya. Ay, santo. Hoy la cena va a ser más rápido. Y viene el Señor caminando sobre el agua. Entonces, la tormenta, el agua y las olas. Creían que era un fantasma. Sin embargo, Pedro dijo, Señor, si eres tú, permite que yo camine en el agua. Y él escuchó en medio de la tormenta, cuando el Señor le dijo, ven. Y él salió de la barca, comenzó a caminar sobre el agua. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, vamos a obedecer. Y si dañamos la cosa y comenzamos a hundirnos, Él nos va a dar la mano y nos va a sacar de ahí. Y nosotros vamos a lograr hacer con Él lo que no podemos hacer solos. Y ambos volvieron y se subieron a la barca. Hay dos clases de cristianos. Los de la barca y los que caminan sobre el agua. Los que se atreven a someterse a la voz del Señor y hacer lo que Dios le pide. Pero hace falta valentía para tirarse a caminar sobre el agua. Y esa valentía no viene a menos que escuchemos la voz del Señor. Cuando escuchamos la voz del Señor, nos atrevemos. Cuando sabemos que es el Señor, nos atrevemos y lo hacemos. Así que en esta mañana, si hay algo que yo quiero que usted hoy se lleve es, cultive como creyente la capacidad de discernir la voz de Dios. El Señor muchas veces dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios y que sigo hablando
y que tengo planes contigo. Y si tú estás aquí en esta mañana para que escuchar este mensaje, es porque Dios quería hablar contigo. Y posiblemente en tu vida hay alguna situación, una necesidad. O quizás Dios te viene llamando y tú no has respondido. En esta mañana tú tienes la oportunidad de responderle al Señor. Yo quiero orar por gente en esta mañana. Primero, que no han entregado su vida al Señor todavía. Pero saben que Dios les está llamando. Segundo, personas que sí le están sirviendo al Señor. Iglesia, ore por favor. Que le están sirviendo al Señor, pero que saben que Dios lo está llamando a algo más, a algo más, a algo más.